siguen existiendo mitos del SIDA que deben haberse eliminado desde hace más de 20 años. O sea, tenemos 40 años con el virus entre nosotros. La prueba ya es un tema gratuito a nivel mundial en cualquier establecimiento de salud. Es que las personas tengan acceso a saber que pueden realizarse una prueba y que deben hacerse la prueba. El acceso también a la información de cuándo estoy yo en una conducta de riesgo. Se instauró un uso casi obligatorio del condón, que termina siendo una de las mejores barreras por el momento de primera instancia para evitar el contagio. Yo soy Dana Caicedo y hoy, con motivo del Día Nacional para hacerse la prueba del VIH, conversamos con el doctor Renzo Nervi, quien es urólogo, psicoterapeuta y especialista en medicina sexual. Vamos a hablar sobre el panorama actual del virus en Latinoamérica y la importancia del diagnóstico temprano, así como los desafíos que aún enfrentan algunas poblaciones vulnerables, como lo es la población LGBT. Entonces, doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Dana, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto tenerlo acá. Bueno, doctor, y yo quiero iniciar preguntándole cuál es el panorama actual en el VIH, del VIH en Latinoamérica y qué poblaciones siguen siendo más vulnerables. Mira, justo revisando epidemiología y estadística actual, tenemos dos cosas que no están gustando particularmente en Latinoamérica, ¿no? La expectativa de la OMS y de la ONU, de la ONU-SIDA, era que lleguemos a esta tabla 95-95-95, que eran 95 detecciones, 95% de gente con acceso al tratamiento y 95% de carga viral cero. Y de todos los mencionados, lo preocupante es que estamos ahorita en un 68% de carga viral cero. Lamentablemente eso corresponde a temas políticos. Y lo otro que acaba de salir en una revisión en el 2022 es que lo preocupante ahorita es que no está disminuyendo la tasa de contagios. No están mencionando que aumenta, no está disminuyendo. Y eso sí preocupa porque ya no estamos frente a un tema de medicina en sí, estamos de medicamentos, estamos frente a un tema específico de impulso en lo que es educación. Justamente las nuevas tasas de contagio están en jóvenes, eh, no tanto específicamente en poblaciones vulnerables, sino en jóvenes, en líneas generales. Y de estos la mayoría son hombres. Entonces, el panorama en realidad está, yo creo que estancado. Hay mucho, eh, hay un movimiento muy grande en el mundo por varias cosas, ¿no? Políticas, económicas, que puede haber hecho que en los países como Latinoamérica no se esté haciendo incidencia en el peligro de las transmisiones, no solo de HIV, ¿no? Sino de las ETS en líneas generales. Doctor, en ese sentido, bueno, en esa misma línea, ¿cuál es la importancia de que las personas se realicen la prueba del VIH? Mira, la prueba ya es un tema gratuito a nivel mundial en cualquier establecimiento de salud, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia más que en que las personas se lo realicen es que las personas tengan acceso a saber que pueden realizarse una prueba y que deben hacerse la prueba. El acceso también a la información de cuándo estoy yo en una conducta de riesgo y cuáles son las poblaciones vulnerables. Básicamente, mujeres, extrema pobreza. eh, en los estudios está HSH, ¿no? Básicamente hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. La comunidad LGTBI también tiene un serio problema, no sé si de acceso a información. Yo creo que tienen un problema más de eh, vergüenza, un problema más, no vamos a usar la palabra, pero sí hay un poco de represión. Y esta represión hace que
la ansiedad la gane y el miedo a comentar y el miedo a decir también es un factor influyente para que no se estén realizando este tipo de pruebas. Doctor, con lo que nos menciona usted de pronto los mitos que pueden existir, la falta de información, entre muchas otras cosas, en ese sentido, ¿qué papel juega la educación sexual? Vital. O sea, yo creo que es lo más importante y lo que más está faltando. Eh, Tengo una colega que está realizando justamente campañas de educación sexual en colegios, tanto de niveles A como C o D, y me dice, es impresionante cómo a cualquier nivel socioeconómico siguen existiendo mitos del SIDA que deben haberse eliminado desde hace más de 20 años. O sea, tenemos 40 años con el virus entre nosotros y siguen existiendo mitos como, no sé, no me contagio si es que tomo algo, eh, eso solamente se contagia en tal grupo. Es cierto que si me contagio me voy a morir y existe tratamiento y, o sea, eso sí está, como te digo, evidenciando que no se está perdiendo el interés por dar educación respecto a las ETS y específicamente al HIV, que como sabemos, lamentablemente no tiene cura, no podemos eliminar el virus, podemos retrasarlo y, y la expectativa de vida el día de hoy ya es igual a las personas no infectadas con HIV. Pero toda esta información tan valiosa parece que no está llegando al público vulnerable, que son adolescentes en principio, ¿no? Y en segundo lugar, mujeres, que es la segunda población vulnerable más importante. Yo creo que la comunidad LGTBI ya está incluida en estos dos grupos. Entonces, sí hay una no quisiera decir una falta de educación, porque creo que los sistemas educativos de Latinoamérica sí están siguiendo los lineamientos de la OMS, pero como te vuelvo a repetir, hay algo que está haciendo que se desvíe todo esto. Yo creo que también la pandemia que hemos sufrido con el SARS-CoV ha sido muy relevante para desorientar o no estar tan enfocados en lo que debemos hacer como personal de salud que tiene que dar eh, información y educación sobre lo que es el tema de sexualidad. Bueno, doctor, con lo que usted nos comenta en el tema de la educación, precisamente, bueno, tengo un par de preguntas, pero la primera es, ¿qué evidencia existe, o sea, qué porcentajes, qué datos hay de que una educación sexual bien implementada puede modificar conductas de riesgo relacionadas con el VIH? Mira, no necesitamos mucha estadística, solamente vamos a comparar la epidemiología que tenemos en Europa con la que tenemos en Latinoamérica. Ujú. En Europa y en Europa de centro y los países del primer mundo ya llegaron al 95, 95, 95. Entonces, es, yo creo que es la piedra angular, ¿no? De la mejora en estas estadísticas que deseamos. No, eh, la estadística justamente en poblaciones de extrema pobreza, que donde hay más relevancia, más prevalencia de la enfermedad, también nos hablan de poco nivel educativo y la relación que hay entre educación, aumento de incidencia y sobre todo diagnóstico tardío, cuando ya estamos frente a un problema grave, cuando el recuento de CD4 ya está por menor de 350 de 300. Entonces, eh, eh, yo creo que lo que debemos, o sea, el compromiso que tenemos de personal de salud que está involucrado en medicina sexual es insistir en la divulgación de la información y de manera incisiva, ¿no? Así como se hizo una gran campaña, que estuvo muy bien, eh, para evitar los contagios de COVID, no deberíamos bajar la guardia con el tema de la educación en ETS, específicamente en HIV.
Doctor, bueno, ¿cómo se pueden adaptar o cómo se puede adaptar la educación sexual a contextos conservadores o con barreras culturales como de pronto las puede tener Latinoamérica sin perder esa efectividad? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Mira, has tocado un punto muy álgido porque yo soy más de una idea conservadora en cuanto a educación Ujú. y no tan permisiva. Justo discutía con mi esposa, tiene dos maestrías, una de ellas en educación, y me dice, claro, ahora en el 2022 se está tratando de ser un poco más flexible, decirle a los chicos que son eh, una población vulnerable, y particularmente yo sí considero que la campaña de inicios o de finales de los 90 en HIV fue muy buena. O sea, el- se, se instauró un uso casi obligatorio del condón, que termina siendo una de las mejores barreras por el momento de primera instancia para evitar el contagio. Y eso disminuyó la tasa de contagio muchísimo. Pero ahora estamos en otros tiempos, la población vulnerable, que vendría a ser adolescentes, tienen otro concepto, están, digamos, un poco menos eh, receptivos a una información estricta. Y eso hace que incluso la educación se modifique, ¿no? Hay que tratar de estimular al alumno, y particularmente yo creo que sí, está bien, podremos estimular al alumno, pero a la población en líneas generales, en cuanto a temas de salud, eh, yo creo que ya no debemos estimularla, protegerse. O sea, vamos a tener, yo sí creo que en Latinoamérica, por lamentablemente el nivel socioeconómico bajo que existe en la gran mayoría, tenemos que ser un poco un poco no, mucho más rígidos y estrictos. Eh, con el tema de las barreras y de qué cosa es, por ejemplo, una conducta de riesgo. No solamente es acostarse con un montón de personas, o sea, tener relaciones con alguien que no conoces o tener relaciones bajo los efectos del alcohol, las drogas, o sea, ya es una conducta de riesgo, ¿no? Entonces, eh, la, yo creo que la información debería volver a ser un poco obligatoria a nivel de colegios, a nivel de medios masivos como radio, televisión, internet. Y sí, pues lamentablemente no me gusta ese tema, pero es un tema básicamente político, porque las políticas tienen que empezar a implementarse y volver a ser rígidas en este aspecto. Es lo que yo sí creo que debería empezar a pasar para poder tener resultados un poco más mediatos, ni siquiera inmediatos. Doctor, ahorita hablaba de una población en específico, que es la población LGBT. Entonces, en ese sentido, ¿cómo abordar el VIH en la educación sexual sin caer en discursos estigmatizantes hacia todo el tema de la diversidad sexual o las prácticas sexuales, digamos que no son tan normativas, como por ejemplo hombres teniendo sexo con hombres? Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? Mm, es difícil lo que estás preguntando. Eh, yo particularmente en la consulta psicoterapéutica pues, tengo bastante comunidad LGTB. Y el problema de la comunidad en sí de la que estamos hablando es un poco el miedo a la estigmatización y eh, un poco también, no sé, un poco de vergüenza. Entonces, lo que yo sí siempre trato de inculcar, no solamente en mis terapias, sino cuando doy clases, es en este aspecto, el HIV no ve si tú eres trans, si tú eres heterosexual, si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tú eres de raza afroperuana, si tú eres caucásico, o sea, no ve eso. O sea, es igual para todos. Y en ese aspecto, siendo este tipo de enfermedad igual para todos, la educación es igual también para todos. Lo que tendría que pasar es que la comunidad homosexual y LGTB
tendría que tener, o sea, y yo creo que tiene bastantes ONGs que están a favor de que ellos tengan una muy buena educación, Ujú. pero un poquito más, con ellos particularmente, no me gustaría decir permisivo, pero darles a entender que igual la educación va a ser igual para todos y que ellos están involucrados ahí de todas maneras, porque son seres humanos que están totalmente expuestos al virus como cualquier otra persona, ¿no? Por eso yo sí trato de no, en ese aspecto trato de no apartarlos, o sea, porque están igual en la población de riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante sería decirles, vengan, o sea, tienen que informarse igual que todos, porque, como vuelvo a repetir, el HIV no ve diferencias, ¿no? El HIV, clamidia, sífilis, o sea, ninguna enfermedad TS ve diferencias, simplemente infectan y contagian y causan un problema de salud pública. Eso es lo que yo creo. Doctor, y ya para finalizar, ¿qué llamado haría usted a las autoridades educativas, sanitarias y a la sociedad en general para fortalecer la educación sexual como estrategia clave para prevenir el VIH? Lo primero y lo más importante, que no se pierdan estos talleres que se dan a los colegios, o sea, tienen que ser obligatorios. Y desde primaria, incluso cuarto, quinto de primaria, ya deberían ser obligatorios y no deberían ser optativos. Hay algunos colegios que los ponen como talleres electivos y no, o sea, tienen que ser obligatorios. Eh, no sé cómo hacer esto. O sea, acá hay un tema de Ministerio de Salud con Ministerio de Educación. Eh, y el gobierno central sí tiene que empezar a masificar, como te vuelvo a decir, medios masivos, como televisión, radio, internet. Estas campañas que fueron muy buenas en los 90 y que se reinicie. No, yo no abogo por un esquema eh, inclusivo, comprensivo, porque lamentablemente no va a tener el impacto que a nivel de salud pública se necesita ya ser un poquito duros y estrictos con este tema. Doctor, muy interesante la información que nos brinda el día de hoy, pues en este Día Nacional para hacerse la prueba del VIH, que es bastante importante y pues esperamos que desde las escuelas, porque por supuesto pues no solo los jóvenes, como usted nos mencionó, pueden ser la población más vulnerable, sino que necesitan de toda esta información, entonces pues ojalá se siga implementando con mucho juicio desde las escuelas, desde los gobiernos y nuevamente, doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto. Y a todos ustedes los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, @PHLatamES, y que se conecten también a nuestra página web www.somosphl.com. Será hasta la próxima.